beneplácito le confirmaba, a ver si tienes el video de la diputada de Morena cuando anuncia, Ricardo, la iniciativa para cortarle a la mitad los millones que van a recibir los partidos políticos. Otra de las cosas que yo he dicho están mal en México, tantos millones que se reparten los partidos políticos, porque vamos a entrar al tema de la reducción de los financiamientos a los partidos, sobre esta modificación al artículo 41 de la Constitución. Y bueno, pues hay que hablar con los que saben de este tema. Ya tenemos en el DEC, estábamos a punto de saludarlo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, al maestro Jorge Aljovín Navarro. Él es politólogo y experto en materia electoral y constitucional, pero antes, para darle contexto a esto, así lo anunció la facción de Morena en la Cámara de Diputados, haciendo eco a los planes de austeridad de Andrés Manuel y a lo que ya había declarado Jacob Polensky, la presidenta nacional de Morena. Presentamos esta iniciativa de disminución de las prerrogativas a los partidos en un 50% de actividades permanentes. Iniciativa que, por cierto, Morena ha presentado 3 veces, pero que nadie le hizo eco. Solo se simuló para que todo siguiera igual. Por eso esto va a cambiar. Disminuir el monto de los recursos que se les otorga a los partidos políticos para destinarlo a otras actividades de interés nacional es una demanda de prácticamente de todos los sectores de la sociedad. No se trata únicamente de un asunto de austeridad, es mucho más profunda. El objetivo de esta reforma es recomponer el sistema de financiamiento público de la democracia electoral, y esto pasa necesariamente por reducir los montos de los gastos permanentes de los partidos políticos, disminuyendo a la vez el costo excesivo de las campañas. El modelo institucional de la democracia mexicana, del sistema electoral de partidos, se encuentra agotado y severamente cuestionado. Se trata de desmontar un sistema de financiamiento de los partidos que propicia partidos cártel y tiene como consecuencia que el financiamiento de las campañas se haya vuelto perverso, generando adicción al dinero. Un deterioro de la calidad de los cuadros políticos ha propiciado las oportunidades de negocio a partir de la política y con ello el enriquecimiento personal a partir del erario público. Los partidos acabaron convirtiéndose en un negocio. Se ha desvirtuado el objetivo constitucional de los partidos como entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posibles el acceso de estos al ejercicio del poder público, para hacer de ellos franquicias de negocios y agencias de colocación de personal. Ahí está cómo se presentó en la Cámara de Diputados esta iniciativa para cortarles a la mitad los millones que reciben los partidos políticos. En la actualidad reciben más de 4,000 millones de pesos, lo que significa que recibirían más de 2,000, que también me sigue pareciendo, todavía me parecería una grosería en un país en donde hay tantas personas que no tienen ni para comer, un país en donde el salario mínimo es de 88 pesos al día. Precisamente vamos a hablar de este tema con el maestro Jorge Aljovín, politólogo y experto en materia electoral y constitucional. Hay que hablar de este tema sin censura. Maestro, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio libre como el viento. Muy buenos días, Vicente. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué piensa de esta propuesta, de esta iniciativa de Morena, que ya hemos platicado a detalle sin censura en los últimos días? Mira, con independencia del domicilio ideológico que se profese, creo que es una iniciativa beneficiosa para todos los ciudadanos en México y sobre todo ante un momento crucial en nuestra democracia. ¿Cuál es el momento crucial? Una crisis de legitimidad de los partidos políticos, los cuales se han enfrentado a un proceso de mercantilización de sus intereses. Hoy por hoy los partidos han dejado de cumplir con su finalidad, que es representar los intereses de los ciudadanos, y como se señalaba en la nota, se han transformado en verdaderas franquicias que simplemente buscan promover intereses personales
y sobre todo no buscar el bien común. Y creo que es importante este tipo de reformas que poco a poco tienen que ir avanzando, se tienen que ir discutiendo y sobre todo lo más importante, que a partir del 1 de septiembre, cuando entre en funciones la nueva legislatura, se tiene que aprobar de manera inmediata, porque debemos recordar que esta reforma debe plasmarse en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, que en los casos donde se encuentra el Ejecutivo entrante, tendrá que aprobarse el presupuesto a más tardar el último día de diciembre. O sea que tendrían poco tiempo, pero bueno, si Morena va a tener una mayoría importante en el Congreso, ¿usted ve algún problema para que se apruebe? Mira, creo que aquí lo complicado será no tanto que se realice una reforma a nuestra Constitución con la mayoría que tendrá Morena en las dos cámaras, sino también debemos recordar que debe pasar toda reforma constitucional por la aprobación de al menos 17 legislaturas de los estados y adicionalmente que esta reforma constitucional se impacte en todas las entidades de la República, porque si no tendríamos dos sistemas distintos, porque debemos recordar que los estados determinan el financiamiento que le entregan a sus partidos políticos a nivel local. Por tanto, es necesario que esta reforma sea a nivel integral. Desde su experiencia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque muchas personas, los que no conocemos el proceso, pues quisiéramos que con un tronido de dedos de la noche a la mañana ocurran las cosas, pero esto va a tomar su tiempo, me quiero imaginar, maestro. Sí, justamente este tipo de reformas llevan su tiempo, sobre todo por el proceso legislativo que se lleva a cabo y sobre todo, lo más importante, la voluntad política de los actores que se encuentran en juego. Debemos recordar que muchas veces los partidos en nuestro país supeditan la aprobación de reformas por el intercambio de favores, de contratos, y esto es una situación preocupante y es necesario que la ciudadanía se encuentre presionando y exigiéndole al nuevo gobierno que aproveche ese bono democrático de 30 millones de mexicanos que votaron por esa opción política y además ser sensibles a los problemas reales de la gente. Como tú muy bien lo señalabas, hoy por hoy los partidos durante el año 2018, sin contar las prerrogativas que recibieron por financiamiento público, por financiamiento de campaña, tenemos que recibieron 4.300 millones de pesos en números cerrados y para el próximo año se espera que reciban 4.700 millones de pesos. Entonces, si llevamos e implementamos esta reforma, tendremos un ahorro de más de 2.000 millones de pesos, pero yo coincido contigo, esta reforma es un primer saque, es un inicio, pero se debe ir planteando otros temas. Efectivamente hay una reducción al 50%, pero ¿qué tal si en esta fórmula de determinación del financiamiento público se revisan algunos puntos a partir de los cuales se calcula? Primero, la reforma busca reducir el valor de la UMA, se toma un 65% de la UMA para nuestros ciudadanos mexicanos, para que lo entendamos todos, para nuestra ciudadanía, es lo que antes se conocía como el salario mínimo vigente, y se toma un 65% en la fórmula actual, y la reforma propone un 32.5%. Pero otro elemento importante para calcularlo es que se toma el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Pero ¿por qué no tomamos el número de ciudadanos registrados de la lista nominal? ¿Cuál es la diferencia entre lista nominal y padrón electoral? Que la lista nominal está conformada por los ciudadanos que tienen derecho a voto, con lo cual se reduce la cantidad y se tiene una cantidad de 89 millones de ciudadanos multiplicados por el 32.5 que está proponiendo Morena. Y yo voy un paso más allá, porque en esta fórmula también no incluimos que los partidos obtengan el financiamiento de conformidad con la votación que hayan recibido en el último proceso electoral, para que así haya correspondencia entre la representación que tienen los partidos políticos y el financiamiento que reciben. Maestro, muchos pensamos que, bueno, sobre todo los que estamos en Estados Unidos, que es una grosería que se le destinen tantos millones de dinero público a los partidos.
que los partidos deberían de buscar su propio financiamiento privado. ¿Usted qué opina acerca de esta idea entre lo privado y lo público en la política, en la política de partidos? Mira, yo coincido contigo, ya yo le he denominado como la tercera vía. Y es importante que en México comencemos a sacudirnos de algunos fantasmas. Todos tenemos la idea de que el sistema político mexicano se construye con base en la desconfianza. Es por eso que no hemos abierto totalmente la puerta al financiamiento público, como sí ocurre en los Estados Unidos, donde realmente los ciudadanos que se encuentran comprometidos con la política deciden o no aportar a una determinada opción política. En México, ¿qué ha ocurrido? Hay mucho flujo de dinero en efectivo y por lo tanto se tiene la desconfianza que tengan un origen ilícito. Pero para esto debemos confiar en nuestro sistema bancario. Y además, maestro, perdón que lo interrumpa, además, vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas. Hay dinero del narco en estos momentos, en las campañas, en los pueblos, tal vez, no sé si a nivel nacional, a nivel federal, pero bueno, ¿a qué jugamos cuando decimos es que hay riesgos de que dinero mal habido llegue a las campañas? Vamos a ser sinceros, ¿no? También necesitamos madurar en ese sentido en México, políticamente hablando. Así es, coincido contigo, Vicente, es momento de madurar y quitarnos esos tabús de encima y sobre todo también crear instituciones paralelas que contribuyan a fiscalizar realmente lo que se denomina la fiscalización en campo. Como tú muy bien lo dices, durante las campañas lo que reportan los partidos políticos no coincide con lo que vemos en las campañas. Hay millones de gastos y en efectivo, por playeras, por gorras, por banderas, que nadie los fiscaliza y lo más importante y que se ha planteado en los últimos días, la necesidad de una policía electoral donde se estén vigilando el conflicto de interés que tengan los partidos políticos, donde a partir de una aportación por parte de ciertos sujetos lo intercambien por favores, por contratos y que realmente se le dé dientes a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, no como hoy la tenemos conformada, sino que verdaderamente quien cometa un crimen lo pague y que tenga el menor incentivo posible a que ocupe la plataforma de los partidos políticos para enriquecerse y sobre todo para sacar un provecho de la ciudadanía que ha entregado su voto por la mayor de las confianzas. Maestro, para agradecerle y dejarlo ir, cuando hablamos de 2,000 millones, de 4,000 millones para los partidos, échele a perder el desayuno, si me permite decírselo así, échele a perder el desayuno a la audiencia. ¿Este dinero para qué es? ¿Para qué lo utilizan los partidos? ¿De qué estamos hablando? Y digo, eso es lo grosero, no solamente de la cantidad, sino para lo que lo utilizan los partidos en un México con tanto pobre, con un salario mínimo de 88 pesos al día y en donde hay personas en estos momentos que no tienen ni para comer. Sí, lamentablemente los partidos este dinero lo destinan para lo que ellos denominan actividades ordinarias, esto es, actividades para su sostenimiento. ¿Y cuáles son estas actividades? Lejos de promover el voto, que es la finalidad que tiene la entrega de estos recursos públicos, hoy por hoy encontramos que se dirigen para mantener una alta burocracia, cúpulas partidistas que no cambian en años y que simplemente se prestan al juego del nepotismo o simplemente de mantener intereses al interior de este tipo de instituciones y simplemente ellos dicen que los ocupan para una nómina que hoy por hoy no está justificada, son trabajadores de confianza que no reportan un horario y por tanto no están sujetos a las mismas reglas que nuestros migrantes mexicanos y nuestros propios ciudadanos hoy por hoy, se levantan de 9 a 5 de la tarde en la Unión Americana y en México de 8 hasta más de 12, 13 horas de trabajo a las cuales no están sujetos los partidos políticos. Por tanto, es un sistema insensible donde no hay una rendición de cuentas y no hay una transparencia de las actividades que llevan a cabo. Por tanto, coincido contigo, es una falta de sensibilidad
y es un momento que los ciudadanos exijamos y que no perdamos esta oportunidad histórica. Tal vez la dilapidamos en el año 2000 con el cambio que nos prometía el presidente Vicente Fox, pero hoy por hoy, en el año 2018, con este bono democrático de 30 millones de mexicanos, con una diferencia de una votación de más de 30 puntos porcentuales, debemos exigirle al nuevo gobierno que cumpla con las expectativas que ha generado de la ciudadanía. Y que son muy altas. Ahora, con la explicación que nos da el maestro, entendemos por qué las cúpulas en los partidos se pelean por el hueso, por llegar a la presidencia nacional de los partidos, como está ocurriendo en el PAN en estos momentos. Maestro, entonces, para resumir, desde su perspectiva, un buen primer paso, pero que no debe de ser el final del camino en el tema del financiamiento de partidos, ¿no? Así es, debe ser parte de una reforma integral, no solamente la reducción del financiamiento, sino una vigilancia permanente y sobre todo que los ciudadanos tengamos transparencia y que nos transformemos en verdaderos agentes de cambio, que exijamos y que seamos puntuales con el gobierno y que le digamos, hemos entregado el voto, pero además debe refrendar nuestra confianza día con día. Maestro Jorge Aljovín Navarro, politólogo y experto en materia electoral y constitucional, desde la Ciudad de México. Yo desde Chicago le mando un abrazo y gracias por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento, sus opiniones. Le mando un saludo y mi reconocimiento. Igualmente, Vicente, te deseo un excelente día para ti y todos nuestros hermanos de la Unión Americana. Muchas gracias. Gracias al maestro Jorge Aljovín. Interesante escuchar a los expertos hablando